Para seguir con el video que puse antes, voy a finalizar esta parte donde estoy hablando de las matrices inversas, indicando algunas propiedades importantes que tiene la matriz inversa, ¿sí? Entonces, las propiedades de la matriz inversa que quiero mostrarles son que estas cuatro, ¿sí? Que me parecen relevantes de explicitarles. Miren, primero que nada, la matriz inversa es única, ¿sí? Es decir, quiere que no van a haber para la matriz A, que no va a tener dos matrices inversas distintas o tres, y que de entre ese grupo de varias matrices inversas toca tener un criterio para escoger cuál en efecto nos va a servir, sino que basta con sacar la matriz inversa de A, que ya sabemos que no hay más matrices inversas, que esa es la única matriz inversa, ¿sí? Aquí si es que yo tengo el producto de una matriz A con una B, y el resultado de ese producto lo quiero invertir, me da lo mismo que si es que yo hallo esa matriz, si es que yo saco la inversa de A y saco la inversa de B y les multiplico entre sí, tal como dice aquí. Entonces, digamos, este resultado, para como aprenderlo, tenerlo presente, uno puede pensar que el acto de sacar la inversa a este producto es como distribuir el acto de invertir a cada uno de estos elementos. Entonces el menos uno iría sobre el A y el menos uno iría sobre el B, pero lo que hay que hacer es conmutar la operación. Entonces no solo tengo que distribuir, sino que tengo que conmutar. Y más bien primero conmuto la operación, es decir, primero pongo el B y luego el A. Y menos uno como que se distribuye encima de esta multiplicación conmutada. ¿Qué nos dice aquí esto? Nos dice que si yo a la matriz A le transpongo y saco la inversa, da lo mismo que primero sacarle la inversa y después transponerle. Es decir, no importa el orden si yo primero le transpongo y luego saco la inversa, a que si yo primero saco la inversa y luego le transpongo. Y digamos, la última propiedad sería que hacia la matriz inversa yo le vuelvo a invertir, regreso a la matriz sin invertir. Si yo invierto la matriz inversa, regreso a la matriz original, digamos, ¿sí? Eso. Ya. Ahora, lo que me gustaría mostrarles es algo que se conoce como eliminación gaussiana, que es otra forma en la que usando matrices nosotros vamos a poder resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya? El trabajo sobre las matrices y sus propiedades para ayudarnos a resolver sistemas de ecuaciones son súper útiles en general, en la ciencia en general, ¿ya? No solamente para que nos sirva a resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya? Se usan, por ejemplo, las matrices, fue de entre los primeros, por ejemplo, Heisenberg y Schrödinger, que analizaron los comportamientos cuánticos y, digamos, la ecuación de Schrödinger, que es como que la principal de la mecánica cuántica no relativista. Él usaba, digamos, un tipo de formulación para la mecánica cuántica. Lo que hizo Heisenberg fue usar matrices para llegar al mismo resultado, y ambos llegan al mismo resultado, ¿ya? Entonces ahí hay digamos, un trabajo que lo hace de igual manera una función trabajar sobre funciones que trabajando sobre las matrices. Ya vamos a ver por qué se da eso posteriormente. Pero en general, por ejemplo, todos los ingenieros o estudiantes de ciencias puras que toman una materia que se llama métodos numéricos o análisis numérico, trabajan con estos conceptos, los usos de las matrices constantemente, ¿ya? El análisis numérico, de hecho, florece por el análisis de las matrices, ¿ya? Entonces, sí, son criaturas matemáticas bien importantes, y por eso, digamos, encontramos una gama amplia digamos, de sus usos. Uno de esos es, otra vez, volver a sacar, digamos, soluciones de sistemas de ecuaciones como pero trabajando sobre las matrices. La idea de Gauss, digamos, podríamos decir, es que esta misma ecuación de aquí, perdón, sistema de ecuaciones, como que nosotros podríamos reemplazar, digamos, por algo que luce de esta forma, miren. Entonces, lo que voy a hacer es copiar simplemente los coeficientes del lado izquierdo, o sea, es decir, los números que acompañan a las variables, como hice antes para generar la matriz A, ¿ya? Entonces, como si es que ahorita estuviera tratando de generar la matriz A. ¿Qué es lo que les voy a mostrar ahorita? Se llama eliminación gaussiana. O en otras palabras, vamos a resolver un sistema de ecuaciones usando el método de Gauss, ¿sí? Ya, y digamos, bueno, aquí en vez del Z pongo el 1. Digas que Gauss no es cualquier matemático ahí, ¿no? Cuando tenía 5 años, no sé, en la escuelita, en el jardín, para que no molesten los estudiantes, el profesor de matemáticas les pone una tarea que él pensaba que era imposible, que digamos los niños
logren ya, y era que sumen todos los números que van desde el 1 hasta el 100. Entonces, se para Gauss después de un ratito y le da la respuesta ya. Claro, era un niño genio, genio de las matemáticas. Claro que hay genios en otros sentidos, no quiero decir que los únicos genios son los de las matemáticas. De hecho, a veces cuando son genios de las matemáticas son torpes para otras cosas, y si son genios para otras cosas a veces pueden ser torpes para las matemáticas en general. No hay una especie de regla sobre eso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, dentro de esta historia de Gauss, ¿qué es lo que pasa? Que se le ocurre hacer esto, ¿no? Como que dice, bueno, voy a repartir los números del 1 al 100, por ejemplo, así, les ordena 1, 2, 3, 4, bla, hasta que llega al 49, ¿sí? Y después lo que piensa Gauss es, los siguientes números los va a distribuir de esta forma, los que van del 50 hasta el 100, perdón, ¿cómo eran? Ya me olvidé, como, Entonces, miren, ustedes pueden repartir así, ¿no? Como que del 1 al 49, y aquí era como que ponía 49, 48, 47, ¿sí? Y después como que sumaba esto con esto, con esto, con esto, así, ¿no? Y ya ahí tenía, miren, esto siempre va a dar 50, ¿no? Estas sumas, ¿sí? Entonces como que más bien sumó 50 varias veces, ¿ya? Bueno, la cosa es que cómo se le ocurrió esta cosa, ya, de partir los números que hay del 1 al 100, de esta forma. Bueno, no fue de esta forma en particular, pero la idea es parecida en el sentido de que el man como que pensó en esta culebrita, ¿no? Esta culebrita que se come la cola, y como que les ordenó los números así, y de ahí como que les aplastó, y pudo hacer esta suma, ¿ya? Solo es una historia nomás que quería contarles acerca del pequeño Gauss y de lo listo que era. Bueno, ahora voy a continuar con la otra parte, ¿no es cierto? Entonces, miren, estamos aquí. Y yo decía que, bueno, a Gauss se le ocurre como que hagamos algo parecido a lo que hicimos antes, es decir, que pongamos una matriz como la matriz A partir de este sistema de ecuaciones, y esa matriz se generaba poniendo simplemente los coeficientes del lado izquierdo de este sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo tendría el 1, aquí yo tendría el menos 2, aquí yo tendría el menos 1, aquí yo tendría el 2, el 1, el 2, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo simplemente los coeficientes del lado izquierdo de este sistema de ecuaciones aquí. Y después lo que dices, vean, pongan si quieren esta línea punteada, y ahora pongan todos estos números que aparecen acá, ¿sí? Ya, entonces en pocas lo que está haciendo es proponer trabajar con esto que vemos aquí, ya que se le llama esto una matriz extendida. Esta es la parte de la extensión, ¿sí? Entonces esta matriz extendida. Porque miren, nosotros, o sea, cuando vamos a trabajar, recuerden lo que yo hice cuando yo tenía dos ecuaciones y les solucioné con los métodos clásicos que nos enseñan en el colegio. Es decir, tomé una ecuación y la multipliqué por un número, y luego lo que hice fue sumar por la otra ecuación, esa ecuación ya modificada, y eso me dio una tercera ecuación, y esa tercera ecuación reemplazaba el hecho de que yo pueda trabajar en esa tercera ecuación. Significa que yo de alguna manera estoy reemplazando la información que tienen mis dos ecuaciones originales que hice hace tiempo en otro video, por una tercera ecuación. Entonces aquí hay dos conceptos que son importantes que vamos a extender a digamos, criatura matemática, matriz extendida, ¿ya? Y es que justo, miren, nosotros cuando trabajamos sobre eso, lo que hacemos es trabajar. Cuando yo multiplico una ecuación por un número, por ejemplo, digamos que voy a multiplicar esta ecuación por un número. Esta es la variable z, ¿no? Z, ¿ya? Entonces digamos que yo voy a multiplicar una de esas ecuaciones por un número. Lo que va a pasar es que la modificación va a hacerse sobre los números, no sobre las variables. Es decir, si yo, por ejemplo, multiplico toda esta ecuación por 2, el número que está aquí va a duplicarse, el que está acá va a duplicarse, el que está aquí va a duplicarse. Es decir, el 1 va a duplicarse, el 3 va a duplicarse, el 1 va a duplicarse, el 10 va a duplicarse. Entonces no necesitamos, nos están como estorbando ahorita las letras, ¿ya? De hecho, en el sitio en el que nosotros ponemos esto, en la columna en la que estén, ya podemos tener una intuición de dónde iría el X, el Y y el Z. Entonces, como que simplemente quitó lo que le estorbó, que era en este caso las letras, ¿ya? Y lo siguiente que va a hacer es, digamos, conservar esta idea de que yo puedo, miren, esto de aquí es simplemente una representación de esto de acá, es su representante ya. Solo que sin letras, porque otra vez es como que nos estarían estorbando ya en el rato que nosotros hacemos estos procesos, ¿ya? Entonces, estos procesos de qué? De modificar una ecuación multiplicándole por un número, ¿sí? Entonces,
digamos, eso es lo que vamos a mantener. Si yo a estas ecuaciones les podía multiplicar por un número en el lado izquierdo y en el lado derecho, voy a permitir que a las filas de estas matrices también se les pueda modificar de la misma forma, como multiplicándoles por un número en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿ya? Otra de las cosas que podemos hacer es, miren, ¿qué es lo que hice yo cuando resolví del método tradicional ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Lo que hice fue como sumar las dos ecuaciones y obtener una nueva. Aquí también vamos a permitirnos hacer eso ya. Entonces van a haber dos cosas que nos vamos a permitir. Van a ser, primero, vamos a tener operaciones sobre filas, ¿sí? Que nos vamos a permitir hacer. Y esas operaciones sobre filas que nos vamos a permitir hacer son multiplicar a todos los elementos de la fila por un número. Y otra cosa que nos vamos a permitir hacer es reemplazar el uso de dos ecuaciones o de una ecuación por otra, ¿sí? Donde, digamos, esta nueva ecuación que vamos a usar se obtiene al operar entre ecuaciones que ya teníamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, es como lo que les decía antes, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, digamos, pónganse este sistema de ecuaciones, que voy a poner aquí, ¿ya? 3 de x más y igual a 8, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Supónganse que yo quiero resolver del método tradicional este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que haría? Lo que haría es, yo tengo la posibilidad de multiplicar al lado izquierdo y al lado derecho de esta ecuación por un número, en este caso el número que yo haría, por el cual multiplicaría es menos 3. Entonces, esta ecuación se transforma a otra, entonces esa otra ecuación ya sería esta, ¿no? Esta. Esto es el triple, el triple con menos y cambiado el signo de la ecuación que estaba antes, ¿sí? Y noten qué más puedo hacer. Puedo sumar estas dos ecuaciones entre sí y obtener una nueva. Y en vez de trabajar sobre las anteriores ecuaciones que estoy sumando, voy a trabajar sobre la nueva. De manera que si yo sumo esta ecuación con esta, este elemento se va. Aquí yo voy a tener 7y y acá yo voy a tener menos 7, ¿no es cierto? Menos 7. Y de aquí, miren, yo ya en vez de trabajar con esta o con esta, yo ya estoy trabajando con esta otra. Eso significa que yo puedo dejar de trabajar sobre las ecuaciones originales y trabajar sobre unas nuevas ecuaciones que se obtengan al hacer operaciones entre las dos ecuaciones. ¿Qué operación estoy haciendo aquí? Estoy sumando esto, ¿sí? En las dos ecuaciones. Entonces, en pocas, ¿qué es lo que he hecho? Miren, para llegar a obtener esta nueva ecuación, lo que hice fue triplicarla de arriba, cambiarle de signo y luego sumar algebraicamente las dos ecuaciones que me quedan y eso me genera una tercera ecuación. Y esta tercera ecuación como contiene la información de aquí y de acá, entonces yo ya puedo trabajar con esta. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que después de hacer este tipo de operaciones, yo puedo, digamos, dejar de trabajar con las ecuaciones antiguas y trabajar con estas nuevas que se obtienen al hacer estas operaciones entre las ecuaciones. Ahora, miren, claro, y aquí ya puedo despejar cuánto es lleno. Y aquí sería simplemente menos 1 pasando el 7 al otro lado a dividir. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esperen un ratito. Ya, solo una cosa ya, es que no me dejaba en paz el no haberme acordado bien de lo de Gauss, y lo de Gauss era así, ya, solo un paréntesis para conversarles de eso un poquito, ya, y no dejar eso de manera ambigua. Entonces, porque sí estaba raro como planteé antes, ya. Entonces, sí, en efecto, recordando mejor, lo que hace es plantear del 1 al 50 los números así, solo les distribuye así, y luego para llegar al 100 tengo el 51, el 52, el 53, así hasta el 100. Entonces lo que hizo fue del 1 al 50, así, después del 51 hasta el 100 lo repartió así, y después sí lo sumó sanduchándolos, ¿no? Entonces este con este con este, este con este, y así. Y entonces significaría que iba a sumar 101, aquí 101, 101, varias veces, ya. Ya con eso me quito la presión interna que tenía de explicarles bien eso, ya. Ahora, sigo con lo que estaba diciéndoles antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo regresemos a la eliminación gaussiana? Sí. Entonces, ¿cómo voy a aplicar esas ideas para cuando yo mi sistema de ecuaciones ya no lo estoy expresando así, sino a través de esta matriz extendida? Entonces, lo que yo puedo hacer sobre estas ecuaciones se traduce a esta criatura matriz extendida de la siguiente forma. La posibilidad de que yo pueda multiplicar al lado izquierdo y al lado derecho de una ecuación por un número es equivalente a la posibilidad de que yo a una de estas filas, a cualquiera, yo le multiplique por un número tanto al lado izquierdo de esta línea punteada como al lado derecho de esta línea punteada, ¿ya? Y el hecho de que yo pueda sumar dos ecuaciones y el resultado reemplazarlo ante mi análisis, es decir, pueda yo usar más bien, en vez de las dos ecuaciones que estoy sumando, usar la nueva, esto también se va a usar esa idea aquí, ¿ya?
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya eso también va a estar permitido para esta criatura, ¿no? Para las filas de esta criatura. Entonces, el trabajar sobre distintas ecuaciones es equivalente a trabajar sobre distintas filas de esta matriz extendida, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, miren, tratar de pasar de algo que tiene este estilo, ¿sí? Con este tipo de operaciones sobre las filas, que son multiplicar por un número y sumar las filas entre sí y el resultado cambiarlo por una de las filas que estoy yo sumando. Esas dos operaciones, digamos, voy a usar, esos dos procedimientos voy a usar hasta poder pasar de esta matriz a, digamos, pasar de esta matriz a esta matriz, ¿ya? Una matriz que tenga aquí un número, aquí otro número y acá otro número, y aquí yo tenga la matriz de identidad en esta parte de aquí. Voy a escribir la matriz de identidad, es decir, una que tiene la diagonal igual a 1. Entonces, en este caso sería así, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quiero pasar de algo que luce de esta forma a algo que va a lucir de esta forma. Porque miren, este de aquí es el coeficiente que le acompañaría a la X, este de aquí es el coeficiente que le acompañaría a la Y, y este de aquí sería el coeficiente que le acompañaría a la Z. Sí, miren, ¿cómo yo haría para pasar de esta criatura a este sistema de ecuaciones? Lo único que haría es a todos estos de aquí aumentarles o adicionarles las letras que les quité en un inicio. Es decir, a este le pondría la X, a este la Y, a este la Z, a este la X, la Y, la Z, X, Y y Z, y me regrese al lado izquierdo del sistema de ecuaciones. Esta línea punteada son estos tres iguales, y este y este número, digamos, son los mismos que yo tengo aquí. Entonces, ¿cómo yo, a partir de esta criatura, obtengo un sistema de ecuaciones, o cuál es el sistema de ecuaciones que correspondería a esta matriz extendida? Pues sería una que, digamos, tenga esto, esto y esto como coeficientes multiplicados por el X, Y y Z respectivamente. Es decir, yo tendría que esto de aquí corresponde a mi primera ecuación. Entonces, mi primera ecuación sería 1 por X más 0Y más 0Z más 0Y más 0Z, y esto igual a A, ¿sí? ¿Cómo yo paso de esta matriz extendida al sistema de ecuaciones para cuando se refiere a la segunda ecuación? Entonces, esta segunda fila corresponde a la segunda ecuación. Este número estaría multiplicado por X, este por Y y este por Z. Entonces, yo tuviera así, y en el lado derecho tengo así, ¿ya? Y luego, la tercera fila corresponde a que yo multiplique X, Y y Z por esto, y E igual a C. Entonces, yo voy a tener 0 por X más 0 por Y más 1 por Z, y esto es igual a C. Pero esto que estoy escribiendo aquí, este sistema de ecuaciones, ya es la solución. ¿Por qué? Porque miren, estos ceros se van y yo tengo que X es igual a donde A es un número que yo voy a conocer. Porque va a ser un número al que yo voy a llegar cuando a este elemento en concreto que tengo aquí, que en este caso es 10, lo voy modificando a través de estas operaciones o procesos que digo que voy a realizar sobre las filas. De manera que miren acá, esta ecuación es simplemente esta ecuación de aquí, y esta ecuación es simplemente esta ecuación de acá, por lo que en pocas yo ya estoy dando el valor de X, el de Y y el de Z. Entonces mi intención es pasar de una matriz que está de esta forma a una matriz que tiene esta forma a través de este par de operaciones que les digo que voy a realizar sobre las filas. La primera operación que voy a realizar sobre las filas es multiplicarlas por un número, y otra de las operaciones o procesos que voy a usar para en la matriz extendida original es tomar dos filas y sumarlas, ya sean que estén tal cual o modificadas, sumarlas entre sí, y el resultado cambiarlo por una de las filas que ya estaban antes. Entonces ya van a ver esto de manera súper concreta ahorita que voy a resolver esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo mi objetivo es tener esa matriz diagonal aquí, ¿no es cierto? Esta matriz de identidad aquí. Entonces, yo quiero luchar por eso, ¿sí? Entonces, la forma de luchar por eso es, digamos, digamos, el orden para hacer eso es el siguiente, ¿ya? Yo aquí, por suerte, tengo el 1 en este caso, aquí, ¿ya? Pero si yo no tuviera el 1, el primer paso sería hacer que yo tenga aquí un 1, ¿ya? Se le llama pivote. Y este de aquí es el en el que yo me tengo que fijar para poder, a través de este número, hacer 0 aquí y 0 acá, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es partir de este elemento y tratar de hacer 0 aquí, 0 acá. Luego, tener aquí, en este puestito, tener un 1 y hacer 0 abajo. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a buscar hacer es como que tener unos en la diagonal, y a partir de esos unos que tengo en la diagonal, ir haciendo ceros abajo del elemento que ya es 1, ¿no es cierto? En este caso, yo no necesito a este elemento de aquí transformarlo a 1, sino que ya está el 1 aquí puesto. ¿Cómo lo hubiera tenido que transformar a 1? Supónganse que aquí estaba el 7.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A toda esta fila dividirle para 7 o, digamos, multiplicarle por un séptimo. Y entonces, ahí yo ya tendría que en vez del 7 aquí, la siguiente matriz extendida con la que yo trabajaría sería una que tenga 1, ¿ya? Pero como no es el caso, vamos a empezar con cuando tenemos aquí el 1. Ahora yo me pregunto cómo yo hago que hay aquí el 0, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo podría hacer que aquí hay el 0 a través de operaciones que yo haga entre estas filas, ¿sí? Lo que podría hacer es primero multiplicar a por menos 1, ¿no es cierto? Y a toda la primera, miren, yo necesitaría que este elemento sea menos 1 para que al ser sumado con me dé 0, ¿sí? Y luego ese 0 yo poder reemplazar aquí, y eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues como no puedo multiplicar un número solamente por uno de los elementos de la matriz, sino por todos, entonces ese número le voy a multiplicar por todos, ¿sí? Entonces, digamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a multiplicar por menos 1, ¿no es cierto? O le voy a cambiar de signo ¿a qué? A toda la primera fila. Entonces, digamos, voy a multiplicarle por menos a la primera fila. Eso es lo que estoy queriendo decir aquí, ¿ya? Y luego lo que voy a hacer es sumarle al resultado que me dé de hacer esto, ¿no es cierto? Si yo multiplico menos por la primera fila, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 1, menos 3, menos 1, y aquí voy a tener menos 10, ¿no es cierto? En eso se va a convertir mi primera fila si yo le multiplico por menos 1, ¿no es cierto? Y de ahí lo que yo quiero hacer es, digamos, esta fila modificada, sumarla con esta otra fila. Hacer eso es equivalente a lo que les dije antes en el sistema de ecuaciones. Yo tomo una ecuación, le multiplico por un número y luego le sumo con la otra fila, con la otra ecuación. Eso es lo mismo que voy a hacer ahorita. Entonces, tomo una de las filas, que es el representante de las ecuaciones, le multiplico por un número y luego le sumo con otra fila. ¿Ya? Entonces, en este caso le voy a sumar con la fila 2, ¿sí? Y esto me va a dar una ecuación de resultado, me va a dar, en este caso, una fila de resultados, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes tienen esta fila de aquí, si ustedes tienen la fila menos 1, 3, 1, y de ahí rayitas, y de ahí el menos 10, así, ¿ya? Entonces, esto de aquí se obtendría cuando yo hago este proceso, menos 1 por la fila 1. Y después lo que yo quisiera hacer es sumarle a esta fila la fila 2. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué significa eso? ¿Qué significaría que a esta fila, yo le voy a sumar esta fila? ¿Cómo se hace esa operación? Simplemente se suman elemento por elemento. Es decir, el menos 1 de aquí, con este 1, me va a dar ¿qué? Me va a dar el 0, ¿sí? Entonces, fíjense en que al hacer esta operación, ¿no es cierto? Voy a sacarle acá la fila 2, ¿sí? Entonces, le voy a poner aquí a la fila 2, que es esta, ¿no? Y le saco tal cual porque aquí, miren, simplemente no le estoy multiplicando la fila 2 por nada, ¿sí? Ya, y ahora lo que voy a hacer es, digamos, a operar, ¿no? Voy a sumar la fila menos F1 con la fila F2, ¿no es cierto? Ya, ¿y esto qué me daría de resultado? Esto me daría de resultado, miren, a estos se van, entonces me va a dar 0. Aquí me da 3 menos 2, esto es simplemente 1. Y yo tendré aquí 1 menos 1, esto me da 0. Y yo tendría menos 10 y aquí el menos 6, y esto me da menos 16, así, ¿ya? Entonces, la cuestión es que esta es la matriz que me resulta, perdón, esta es la fila que me resulta de hacer estas operaciones. Menos F1 más F2 me da esto de aquí, ¿ya? Ahora, esto es como haber sumado dos ecuaciones de mi sistema de ecuaciones y después de haber modificado una de las ecuaciones y después sumarlas y obtener una tercera ecuación. Y yo, como les mencioné y como vieron hace un momento, pueden trabajar sobre esa tercera ecuación. Entonces, eso quiere decir que mi trabajo ya no es sobre ya sea esta fila o esta de acá, sino que yo me enfocaría sobre la ecuación que yo ya saqué de resultado. Entonces, lo que voy a hacer es, digamos, para decir que voy a hacer eso, ¿no? Lo que voy a hacer es decir que yo ya no me voy a enfocar en la fila 1 modificada, ni en la fila 2, sino que me voy a enfocar en mi nueva fila que yo que yo obtuve. Eso quiere decir que, digamos, esta operación lo que resulte de hacer esta operación va a ser cambiado por lo que estaba en la fila 2. O en otras palabras, esta nueva fila que obtuve la voy a reemplazar por la fila 2. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con la ecuación que resulta de sumar dos ecuaciones en vez de que trabajar con una de esas dos ecuaciones que yo estoy sumando. Entonces, yo, digamos,
podría prescindir, trabajar, en vez de con la fila 2 antigua, que es esta, en este caso yo puedo trabajar con una nueva fila 2. ¿Cuál es la nueva fila 2? Es esta de aquí. Esta de aquí es justo lo que se obtiene acá, ¿no es cierto? Esta fila de aquí es lo que se obtuvo de hacer estas operaciones. Y eso es lo que yo voy a reemplazar en vez de la fila 2. Entonces, esta simbología quiere decir eso, ¿ya? Que lo que voy a hacer es cambiarle de signo a la fila 1 y sumar con la fila 2 y que el resultado se va a reemplazar por la fila 2. Eso es lo que quiere decir esta notación de aquí, ¿ya? Entonces, al hacer eso, miren, ¿qué es lo que me va a quedar? Esta matriz de aquí pasa a ser la siguiente matriz, ¿ya? Esta fila de aquí pasa a ser esta matriz de acá. Pasa a ser esta matriz. Este simbolito es para decir que yo voy a cambiar de esta matriz a un equivalente, ¿sí? Y la matriz equivalente va a ser aquella que ya no tenga la fila 2 de esta, sino que tenga una nueva fila, 2, donde esta nueva fila 2 se obtiene de esta forma. Entonces, en pocas, lo que yo quiero es justo ir cambiando cómo lucen las filas para que terminen luciendo, como les dije, con una matriz identidad aquí y aquí números, ¿ya? Entonces, miren, lo que voy a hacer es simplemente trabajar sobre ahora esta fila, ¿no? Que digo, sobre esta matriz 1. La primera le dejo tal cual, porque aquí no estoy diciendo que voy a reemplazar nada por la primera fila. Digamos, voy a cambiar la fila 2 antigua por una nueva fila 2, como esta nueva fila 2 va a ser lo que se obtenga de hacer estas operaciones. Entonces, digamos, en este caso yo pondría así. Y digamos, la fila 2, ahora yo pongo lo que tenía antes, ¿no es cierto? Y en este caso, nos damos cuenta que era así, ¿no? Espérenme un ratito. Entonces sí, pues la fila 2 aquí, la nueva, es simplemente 0, menos 5, yo voy a tener aquí menos 2 y aquí voy a tener menos 16, ¿ya? Fíjense en claro, a la fila 1 le cambié de signo, entonces me sale menos 10 y luego sumé con la fila 2 antigua y entonces menos 10, menos 16 me da, menos 6 me da menos 16, a ser reemplazado como ahora mi fila 2, como elemento de mi fila 2, ¿no es cierto? Justo lo que tengo ahí. Y mi fila 3 pues le dejaría tal cual, 2, 1, 2 y aquí tendría 10 así, ¿ya? Entonces, miren, hasta ahí yo ya me estoy aproximando paso a paso a tener una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque ya tengo un 1 aquí, ya tengo 0 acá. Ahora, para tener la matriz diagonal, de hecho, la matriz de identidad, lo que necesito es tener una matriz diagonal es la que solo tiene valores distintos de 0 en la diagonal y el resto, digamos, son ceros, ¿no? Y ahora, digamos, aquí lo que necesito es tener la matriz de identidad, que también es una matriz diagonal, y para ello, digamos, necesitaría poner aquí ahora un 0 también. Yo tener aquí 0, aquí 0, aquí 0, aquí 0 y aquí 1, ¿no? En la diagonal solamente 1. Entonces, poco a poco estoy haciendo eso, ¿ya? El proceso terminará cuando yo ya tenga acá una matriz identidad, ¿sí? Acá en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Ya, ahora miren, fíjense que yo asimismo con este 1 que yo ya tengo aquí, pude haber hecho 0 acá. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, lo que yo puedo decir es que, miren, ¿qué necesitaría yo para que aquí esté el 0 después de estas operaciones permitidas entre filas? Lo que yo podría hacer es a esta de aquí multiplicarle por menos 2 y luego sumarle con esta, ¿no es cierto? Y ahí yo voy a tener aquí 0. Eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicarle por menos 2 a la fila 1 y le voy a sumar la fila 3 y el resultado lo voy a reemplazar por la fila 3, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, fíjense en qué pasaría. A la fila 1 que yo tengo, le voy a multiplicar a todos esos elementos por menos 2. Y eso voy a sumar con la fila 3. Y el resultado lo voy a reemplazar en vez de la fila 3. Entonces, veamos qué es ese resultado para poder reemplazarlo en vez de la fila 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dará de resultado? ¿Qué fila nos va a dar aquí para ser reemplazada por la fila 3 antigua? Pues miren, menos 2 por el 1 me da menos 2 y sumo algebraicamente con entonces yo tendría menos 2 más 2, esto me da 0. Entonces, el resultado de hacer esta operación me va a dar una fila cuyo primer elemento va a ser 0, ¿sí? Luego, y de hecho yo quería que sea 0, justo por eso fue que le multipliqué a por menos 2 para que cuando yo a este elemento, cuando ya se convierte en menos 2 sumado con me dé 0, ¿no es cierto? Sí. Pero otra vez, como yo no puedo multiplicarle solamente un elemento de la fila por un valor, entonces lo que yo necesitaría hacer es simplemente multiplicar por ese número a todos los elementos de la fila. Entonces este elemento de aquí también va a estar multiplicado por menos 2 y el resultado le voy a sumar con este elemento de acá. Entonces eso quiere decir que voy a tener aquí menos 6 más 1, eso me da menos 5. Entonces el siguiente elemento va a ser menos 5, ¿sí? ¿El siguiente elemento de qué?
el siguiente elemento de que obtengo en mi fila, en la fila que resulta de hacer estas operaciones, ¿no es cierto? Y ahora el tercer elemento va a ser el que se obtenga de multiplicar menos 2 por esto y luego sumar por esto. Entonces, y sumar con esto. Entonces yo tendría aquí menos 2 por 1 es menos 2 más el 2 de aquí me da 0. ¿Sí? Entonces el tercer elemento simplemente sería 0. ¿Sí? Luego miren, tengo estos puntitos. ¿Ya? Y lo mismo con este elemento, ¿no es cierto? Tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? A este elemento le tengo que multiplicar por menos 2 y eso me da menos 20 y el resultado lo sumo con esto de acá, con el tercer elemento de la fila 3, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría menos 20 más 10, esto es menos 10, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí menos 10, así. Ya. Entonces, esto es la fila que la quiero cambiar por la fila 3. Es como que dice, esto de aquí ahora va en la fila 3, ¿sí? Entonces, esto de aquí es esto de acá y esto es lo que ahora va a ir en la fila 3. Entonces, yo acá al lado debería poner una cosita así, digamos, y poner esta misma matriz a excepción de la tercera fila, porque lo que voy a hacer es, en vez de poner la tercera fila, voy a poner es esto que obtuve aquí. Entonces, ¿cómo sería esa matriz? Esa matriz sería la misma matriz de aquí para la primera fila, para la segunda fila, y solo la tercera fila es la que va a cambiar. Entonces, mi tercera fila, digamos, cambiaría, y ahora sería, digamos, esta. 0, yo tendría aquí menos 5, yo tendría aquí 0, yo tendría aquí menos 10, ¿sí? Ya. Ahora aquí yo puedo notar algo, digamos, importante que puedo hacer, ¿sí? Miren, mi intención es que el tener aquí, ¿no es cierto? Tener aquí esta matriz. Mi intención es tener aquí esta matriz y acá números, ¿no? A, B, C, así, ¿ya? Entonces, miren, yo veo que me acerco más a tener esta matriz de identidad aquí, si es que yo tuviera, digamos, en esta fila el 0 aquí y el 0 acá, ¿sí cachan? Ya, pero justo me doy cuenta que mi tercera fila tiene el 0 aquí y el 0 acá. Entonces, una forma rápida de en la segunda fila tener al valor del medio flanqueado por ceros es simplemente si a esta fila de aquí le subo y a esta de acá le bajo. Eso también puedo hacer. Eso simplemente es como que cambiar el orden en el que yo escribo estas ecuaciones. Entonces, da lo mismo si yo tengo un sistema de ecuaciones puesto de esta forma o si es que a este le pusiera arriba o este abajo en el orden que sea, sería el mismo sistema de ecuaciones. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente intercambiar la fila 2, ahora va a ser la fila 3 y la fila 3 ahora va a ser la fila 2. Ya, entonces para decir que voy a hacer eso, lo podría notar simplemente diciendo que el siguiente paso que voy a hacer es voy a mover a la fila 2, la voy a intercambiar con la fila 3. ¿Sí? Esto de aquí es mencionar o escribir cómo o cuál es el paso que voy a hacer ahora, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que estas matrices que voy teniendo aquí son matrices que son parte del proceso de llegar al resultado que quiero. Digamos, no son ya resultados definitivos, son parte del proceso. Entonces, como parte del proceso de llegar al resultado que quiero, lo que voy a hacer es cambiar esta fila va abajo y esta va arriba. Y eso simplemente me da al hacer eso, lo que voy a obtener es lo siguiente. Entonces, imagínense que vuelvo a escribir, pongo aquí una cosita así, y acá escribo, aquí escribo la matriz. ¿Cuál matriz voy a poner? Yo pusiera esta matriz, ¿no? Una que tenga en vez de esta fila acá, la tenga aquí, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tendría, digamos, menos 10, de aquí pasaría a ser el menos 16, y aquí yo tuviera el 0, y aquí yo tuviera el menos 2. Ya, eso me resultaría de intercambiar las filas, ¿no es cierto? Ya, entonces, sí, muy bien, así sí está bien. Ya, ahora miren, ¿qué más necesitaría hacer? ¿Cómo yo llego a tener esto de aquí? A partir de esta matriz, ¿cómo yo obtendría esta de acá? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quisiera ver. Voy a seguir poniendo los resultados, como ya no me alcanza mucho la pizarra, entonces voy a ponerlos acá. ¿Sí? Entonces, miren, ahora, los pasos que yo he hecho están aquí, ¿no? Cada uno de los pasos que he estado haciendo. Entonces, ahora estoy en este punto. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? El siguiente paso sería simplemente, digamos, usar el pivote. Los pivotes son los números que están en la diagonal. Usar el pivote y a través de este número de aquí, el menos 5, tratar de hacer 0 acá. Es decir,
voy a hacer operaciones sobre esta fila para que después, sumado con esta fila de acá, yo obtenga una tercera fila que pueda ser cambiada por esta fila 3. Puedo tener una tercera fila nueva al hacer estas operaciones entre esta y esta, cuyo resultado puedo cambiarlo por esta fila 3. Pero esta nueva fila tiene que ser tal que, digamos, ya tenga como segundo elemento el 0. Es decir, yo quisiera que en vez de que aquí esté el menos 5, quisiera que aquí esté el 0. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, miren, el procedimiento, digamos así, siguiendo todas absolutamente las reglas ciegamente, todos los pasos sin saltarse nada, si uno pueda hacerlo, sería, digamos, primero generar aquí un 1 y a partir de ese 1 ya simplemente multiplicarle por menos 5 a toda esta fila para que ahí sí sumar esto algebraicamente ya. Pero eso está ahorita ineficiente, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque basta con que yo tenga ya aquí el menos 5, que si yo le cambio de signo y luego sumo esta fila con esta, yo sé que el resultado me va a dar una nueva fila que tenga un 0 como segundo elemento. ¿Sí? Es decir, lo siguiente, ya lo que voy a hacer ahorita es simplemente efectuar esta operación. Voy a tomar a la fila 2, ¿sí? Y le voy a cambiar de signo. Y luego el resultado le voy a sumar con la fila 3. Y lo que me dé de hacer esta operación va a ser reemplazado, va a ir en la nueva fila 3, ¿sí? ¿Ya? Entonces, veamos qué es esto que va a ir en la nueva fila 3. Entonces, miren, ¿qué es lo que yo obtendría si es que aquí le cambio de signo a este 0? Me da 0 mismo, y si yo le sumo con este elemento de la fila 3, entonces me da 0, ¿no? Luego, miren, cojo el segundo elemento de la fila 2 y le multiplico por menos 1, y a ese segundo elemento ya modificado, que en este caso sería el valor 5, le sumo al segundo elemento de la fila 3, entonces yo tendría 5 más menos 5, eso me da 0. Entonces, por lo pronto, los resultados que voy obteniendo es 0 al inicio, después voy a tener otro 0, ¿no es cierto? Y luego miren, este de aquí, lo multiplicaría ¿por qué? Por menos, ¿no es cierto? Y luego el resultado le sumo con este elemento de aquí, entonces tengo 0, sumado con menos 2 me da menos 2, entonces aquí yo tendría menos 2. Esta fila de aquí, ahora extendida, ¿cómo le voy a hacer extendida? Pues tomo este valor de aquí, le cambio de signo, ¿no es cierto? Entonces en este caso sería 10 y le sumo con este valor de acá, eso me da menos 6. Entonces toda esta fila extendida es la que yo voy a reemplazar ahora como nueva fila 3. Eso es lo que otra vez me quiere decir esta notación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la matriz que me daría de resultado? Esta matriz le voy a poner aquí, ¿ya? Entonces, esa matriz me da, en este caso, fíjense en como que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que yo quisiera es reemplazar esta fila 3 por una nueva fila 3, que ya no tenga aquí el menos 5, sino que tenga aquí el 0. Para eso es lo que estoy haciendo esta operación, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que los elementos de las filas de esta matriz van a estar inalterados, los que corresponden a la primera fila, los que corresponden a la segunda fila, y los únicos que van a alterarse o van a estar distintos son los de la tercera fila, ¿sí? Entonces, digamos, copio tal cual la primera fila, ¿sí? Copio tal cual la segunda fila, ¿ya? Y la fila 3, en vez de poner esto, voy a poner esto de aquí, que en este caso sería 0, 0, menos 2, y aquí tendría menos 6. Están viendo, ¿no? Ya es esto. Ya, así. Ahora, ¿por qué les hago esta aclaración de que la fila 1 y la fila 2 se mantienen tal cual? Porque fíjense en que aquí, cuando yo digo que voy a hacer esta operación, estoy cambiándole a la fila 2 momentáneamente. ¿Por qué? Porque le estoy multiplicando por menos, ¿ya? Pero ese cambio que estoy yo haciendo aquí es solamente para poder reemplazar la fila 3 antigua, que es esta, por una nueva fila 3, que es ahora esta de aquí, ¿ya? No, este cambio de aquí no tiene que evidenciarse en la matriz que yo pongo acá. Fíjense, la fila 2 de aquí tiene 0, menos 5, 0, menos 10. Y la fila 2 de acá tiene exactamente los mismos números, 0, menos 5, 0, menos 10. Es decir, el menos F2 que hice para llegar a tener esta nueva fila, que va a ser reemplazada por la fila antigua 3. Esto de aquí no se tiene que efectivizar o poner en la matriz que yo obtengo de resultado. Porque esto es un procedimiento pasajero nada más que estoy haciendo le estoy usando simplemente la fila 2 momentáneamente para poder obtener una nueva fila 3, ¿sí? Entonces, por eso, como simplemente es parte del procedimiento, para obtener la fila 3, fila 2 que le cambié momentáneamente, no efectivizo ese cambio aquí, ¿sí? Aquí. Entonces, la fila 2
que tenía antes se mantiene tal cual. Y estas operaciones que estoy haciendo aquí no son para hacerle nada a la fila 2, sino más bien para cambiar la fila 3 antigua por esta nueva fila 3. ¿Sí? Ya. Entonces, por lo pronto, miren, ya puedo empezar a trabajar con esta de aquí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, miren que poco a poco, haciendo esto, yo ya voy llegando a tener una matriz extendida de esta forma, ¿sí? ¿Qué es lo que me faltaría, digamos? Por ejemplo, lo primero que yo podría hacer, y a medida que ustedes hacen la eliminación gaussiana, van a llegar a un punto en el que tienen algo así. Ya estas matrices se les llaman triangulares, ¿ya? Porque fíjense, aquí forman como un triángulo y todo lo de abajo es cero, ¿sí? Entonces, digamos, esta es una triangular superior porque tiene los números acá, ¿no es cierto? Sí, tiene de la diagonal para abajo todo cero, ¿ya? Entonces, ahora miren, ¿cómo yo haría para acercarme a esto de aquí? Lo que haría es simplemente tomar estos elementos y dividirlos para sí mismos para que me dé uno, ¿no? Porque lo que yo quiero es pasar de algo que luce de esta forma a algo que luce de esta forma. Entonces, ¿qué significaría que voy a hacer? Que voy a cambiar la fila 2 por una nueva fila. ¿Cuál es esa nueva fila? Una que resulte de a la fila antigua multiplicarle por menos un quinto. Entonces le voy a multiplicar por menos un quinto, ¿sí? Entonces a la fila antigua, lo que está a la izquierda de esta flecha es lo antiguo, perdón, esto de aquí se va a cambiar por lo antiguo, eso es lo que quiere decir, por la fila 2 antigua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner en vez de la fila 2 antigua? Voy a poner esto, ¿sí? Y además yo ya puedo de una vez aquí decir que voy a hacer otro paso simultáneamente, y es que digamos, la tercera fila tiene que ser cambiada por algo, ¿no es cierto? Entonces, mi fila 3 tiene que ser cambiada ¿por qué? Por una fila que, digamos, resulte de ser lo siguiente. Coger la fila 3 y multiplicarle por menos un medio. ¿Por qué? Porque si miren a la fila 3, yo le multiplico por menos un medio, a este y a este de aquí se convierte en 1, ¿no? Sí, es decir, simplemente estoy multiplicar por menos un medio, es lo mismo que dividir para menos 2 en pocas, ¿no es cierto? Entonces, y a este también le tengo que dividir para menos 2. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con esta notación? Que esta nueva fila va a cambiarse por la antigua fila 3. ¿Sí? Esto es lo nuevo que se cambia por lo antiguo, ¿ya? Entonces, si yo hago aplico estas dos operaciones a esto, lo que voy a obtener es que mi siguiente matriz, lo que yo voy a tener es que mi siguiente matriz ya va a lucir, miren, de esta forma. Voy a tener la primera matriz, a la primera fila de mi matriz extendida no dice nada, por eso queda tal cual. ¿Sí? Y lo que yo quiero es aquí, miren, cambiar la fila antigua 2 por esto y la fila antigua 3 por esto. Entonces, esta es la fila antigua 2, que la voy a cambiar por esto. ¿Qué es esto? Lo que resulta de a la fila antigua 2, multiplicarle por menos un quinto, ¿no es cierto? Entonces, a esta fila le voy a multiplicar por menos un quinto, entonces yo voy a tener aquí 0, aquí voy a tener 1, aquí voy a tener 0. Y miren, a esto si yo le multiplico por menos un quinto, me da 2, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hice? Hice esta operación, cogí la fila 2, le multipliqué por menos un quinto y el resultado lo cambié, se convierte en mi nueva fila 2, ¿sí? Ya. Entonces, pilas con eso, ¿no? O sea, esta notación, quiero ser enfático en que, digamos, esto de aquí se cambia por la fila 2, ¿no es cierto? Lo que estaba antes en la fila 2 ahora se cambió por eso. Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Otra forma de ver esta notación es que, digamos, esto de aquí va a ser la nueva fila 2. Esto de acá va a ser la nueva fila 3. Entonces, miren, ajá. Entonces, en este caso, la fila 3, voy a realizar esta operación, que es esta, le voy a multiplicar por un medio y el resultado va a ser mi nueva fila 3. Eso es lo que dice. Entonces, a esto de aquí le multiplico por menos un medio, entonces esto es 0. A esto de aquí le multiplico por menos un medio, esto es 0. A este de aquí le multiplico por menos un medio y esto me da 1. A esto de aquí le multiplico por menos un medio y esto me da 3. Así. ¿Ya? Y noten aquí algo ya, que casi estoy yo ya en la recta final, ¿no? De, de mi proceso, porque aquí yo casi ya tengo mi matriz de identidad, ¿sí? Entonces, miren, lo que hice fue
a la fila 3 le multipliqué por menos 1/2 y el resultado se convierte en la nueva fila 3, ¿sí? Entonces eso fue lo que hice. Ya, ahora, ¿qué es lo que quisiera hacer? Lo que yo quisiera hacer es tener, digamos, 0 aquí y 0 acá. Entonces, miren, una vez que uno ya tiene, digamos, 0 en el triángulo de abajo, ¿sí? Fíjense en aquí, en este triángulo de aquí, ya que están 0, ¿no es cierto? Ya que tengo 0 debajo de los pivotes, otra vez los pivotes son los elementos de la diagonal, entonces ya que tengo 0 debajo de este elemento de la diagonal, 0 debajo de este elemento de la diagonal, y aquí no aplica ese concepto, entonces una vez que ya tengo así, empiezo a hacer ceros en los números que están encima de las diagonales, ¿sí? Entonces primero, el primer paso es hacer 0, los números están debajo de la diagonal, y una vez que uno logra eso, coge los pivotes que necesite y empieza a hacer 0 hacia arriba, ¿sí? Entonces, miren, lo primero que hice fue, ¿no es cierto?, tomar este pivote y hacer 0 acá, acá y acá. Luego tomar este pivote y hacer 0 acá. Ya, entonces miren, ahora sí ya tengo ceros debajo de los pivotes. Ahora lo que yo tengo que hacer es hacer ceros arriba. Entonces este de aquí, como no tiene arriba, no compete usar este pivote. Ahora, como este de aquí sí tiene arriba, sí compete usar este pivote. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar este número para poder tener un 0 acá. Pero ¿cómo logro hacer eso? Yo solo puedo hacer eso si es que a toda la fila le modifico y le sumo con la fila de acá y reemplazo la primera fila por el resultado de hacer las operaciones con esta y esta fila, ¿no es cierto? Entonces, en pocas lo que voy a hacer es, miren, si yo me fijo en este número, ¿qué tengo que hacer este número para que sumado con este me dé 0? Es lo que me preguntaría. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, miren, a esto si yo lo multiplico por menos 3, y luego sumo con este elemento, ahí tendría el 0. Entonces, eso es lo que voy a terminar haciendo en toda la fila 2. ¿Sí? Lo que voy a hacer es a toda la fila 2 le voy a multiplicar por menos 3, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es sumarle con la fila 1 y el resultado va a ser mi nueva fila 1. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir con esta notación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué fila extendida es la que me daría esta de aquí? Entonces, para ver eso, lo que haría es tomar la segunda fila y el primer elemento de la segunda fila lo multiplico por menos 3, me da 0, ¿ya? Y ese resultado lo sumo con este elemento y el resultado es 0 más 1, pues es 1, ¿ya? Luego cojo este elemento, que es parte de la segunda fila, le multiplico por menos 3, entonces me va a dar 1 por menos 3, me da menos 3, y luego sumado al elemento de aquí, de la primera fila, ¿sí? Entonces yo tendría menos 3 más 3, eso me da 0. Luego, miren, tengo este elemento de aquí que tiene que ser multiplicado por menos 3 y luego sumado por este elemento de acá. Entonces yo voy a hacer a este elemento de la fila 2 por menos 3 me da 0, sumado a este 1 pues me da 1, ¿sí? Ya, y finalmente, miren, tendría estos puntitos y luego cojo este elemento, le multiplico por menos 3, que en este caso sabemos que es menos 6, el resultado, y eso le sumo al 10, entonces aquí me da 4, ¿sí? Ya. ¿Y qué es lo que quiero decir? Esto de aquí es la fila que resultó de hacer estas operaciones. Ahora, esto va como nueva fila 1. Por lo que, digamos, mi siguiente matriz, ¿sí? Digamos, aquí yo puedo poner así, que mi siguiente matriz equivalente, todas las matrices que van después de este simbolito, quiere decir que son equivalentes a las matrices que estaban escribiendo antes, ¿no es cierto? Es decir, que tienen la misma información, solo que lucen de maneras distintas. Y entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a cambiar la fila 1 que tenía antes por una nueva fila 1. Entonces, solo la fila 1 es la que ahorita va a sentir una afectación. En vez de poner la fila 1 que yo tenía antes, voy a poner una nueva fila 1. ¿Cuál es esa nueva fila 1? La nueva fila 1 es la que resulta de hacer estas operaciones. Entonces, yo voy a tener aquí 1, 0, 1. Aquí voy a tener 4, ¿sí? Y el resto de cosas va a ser igual, ¿no es cierto? Porque no hice afectaciones sobre las otras filas. Entonces, miren, ya con este paso, ya estoy a tiro de piedra de poder encontrar la solución. ¿Por qué? Porque para que aquí quede la matriz identidad, solo falta que yo tenga aquí el 0. ¿Sí cachan? Ya. Entonces, ¿cómo hago yo para, miren, ya me encargué de con este pivote hacer 0 abajo, con este pivote hacer 0 abajo. Ya, ahora luego tengo que, digamos, con los pivotes hacer ceros hacia arriba de esos pivotes. Entonces, como este no tiene arriba, no compete. Como este tiene arriba, ya competió hacer 0 acá arriba, entonces ya lo hicimos. Ahora me voy a este pivote y lo que yo debería hacer es hacer 0 aquí, porque esto en general no da 0 ya.
En este caso en particular, tenemos por suerte el 0 aquí ya. Pero si no estuviera el 0 aquí, lo primero que tendría que hacer con este pivote es hacer 0 aquí. Y lo que debería hacer después es con este mismo pivote hacer 0 acá. ¿Ya? Pero como por suerte ya tengo el 0 puesto aquí, entonces ya me ahorraron ese paso y con este pivote voy a usar para hacer 0 acá. Entonces, ¿cómo haría eso? Miren, cómo yo a través de este número puedo obtener, sumado con este número de aquí, el 0. Eso sería simplemente si es que yo a este le multiplico por -1 y luego sumo con este de acá. Eso, como tengo que aplicarlos no solamente a estos elementos, sino a todas las filas, entonces se traducen estas operaciones sobre las filas. ¿En qué? En que yo a la fila 3 le voy a cambiar de signo, ¿sí? Y le voy al resultado a sumar con la fila 1, ¿no es cierto? Y esto me va a dar una nueva fila, que va a ser ahora mi nueva fila 1, ¿sí? Entonces, lo que salga de hacer estas operaciones va a terminar siendo mi nueva fila 1. Eso es lo que otra vez quiere decir esta notación. Entonces, miren, si yo multiplico por menos a esto y le sumo a esto, me da 1. Si yo multiplico por menos a esto y sumo con esto, me da 0. Si yo multiplico por -1 a esto y luego sumo con esto, pues me da 0. Si yo multiplico por menos a esto y luego sumo a esto, pues que me da, miren, voy a tener -3 más 4, eso me da 1. ¿Sí? Y esto de aquí va a ser reemplazado por la primera fila que yo tenía antes, ¿sí? Por lo que, digamos, la matriz que yo termino obteniendo va a ser simplemente una en que, en vez de la primera fila que yo tenía antes, va a tener ahora esta nueva fila. ¿Cuál? La que resulte de hacer esto, ¿sí? Va a tener esta nueva fila. Entonces, digamos, el resultado de esto va a ser reemplazado por la fila, va a ser mi nueva fila 1, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de hacer esto va a ser mi nueva fila 1, entonces esto va a ser mi nueva fila 1, es decir, 1, 0, 0, y aquí pongo el 1, ¿sí? Y como no hice nada más en los otros filas, se quedan tal cual, entonces 0, 1, 0, es decir, mi intención era modificar las otras filas, entonces se quedan tal cual, ¿no es cierto? Entonces, digamos, aquí quedaría así. Y listo el pollo, porque como ven, aquí yo ya tengo la matriz de identidad que buscaba y estos valores, este sería el A, el B y el C, que corresponden a la solución de mi sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que cómo hago yo para pasar de esta criatura llamada matriz extendida a cómo hago yo para pasar de esta criatura llamada matriz extendida a un sistema de ecuaciones. Lo que les dije es que lo único que uno tiene que hacer es devolverle a esto de aquí las letras, ¿no es cierto? Entonces a este 1 le devolvería la letra multiplicándole por X. A este 0 le multiplicaría por Y. A este 0 le multiplicaría por Z. Pondría el igual que reemplazamos los iguales por estos puntitos y en el lado derecho pusiera el 1 de esta forma, ¿sí? ¿Ya? Luego miren, a este valor de aquí le multiplicaría por X, luego este de aquí le multiplicaría por Y, entonces y este de aquí por Z, y digamos estas rayitas son como el igual, ¿no es cierto? Y en el lado derecho pusiera el 2, y finalmente miren este de aquí sería 0x más 0y más 1z igual a 3, en pocas, ¿sí? Ya, pero este sistema de ecuaciones de aquí, en pocas es simplemente el hecho de que x es 3, ¿sí? De que y es 2, ¿sí? Y que z es, perdón, x es 1, y es 2 y z es 3, ¿sí? ¿Qué era el resultado del sistema de ecuaciones que ya habíamos obtenido antes? Ya usando el método de la inversa, usando la matriz inversa, también llegamos a que x era 1, y es 2 y z 3, ¿no? Entonces, cuando ya tienen la matriz de aquí, ya pueden saber, ¿no? Si tienen aquí 1, significa que una vez x es 1. Si tienen aquí el 1 y el resto 0, ¿no es cierto? Tal como se ve aquí, entonces ya sabrían que una vez y es 2 y aquí ya sabrían que una vez z es 3, entonces ya saben que x igual a 1, y igual a 2 y z igual a 3. Eso. Entonces, no se olviden, para resolver usando Gauss, lo que tienen que hacer es estas operaciones entre filas, de manera que puedan pasar de la matriz extendida a una que tenga la matriz de identidad, rayitas y luego 3 números, ¿no es cierto? En este caso, 3 números. Después de las rayitas deben haber números. Y esos números ya van a ser las soluciones de su sistema de ecuaciones, ¿no? Cuando digo estos números me refiero a estos, ¿no? Son las soluciones de mi sistema de ecuaciones. El orden que se tiene que hacer para pasar de cualquier matriz extendida a una que tenga la matriz de identidad es el que usé.
se cogen los elementos de la diagonal, y a eso se le llaman pivotes, y se usan esos para hacer cero a todo lo que está debajo. Una vez que ya se hizo cero a todo lo que está debajo, se usan esos mismos pivotes para hacer cero a todos los que van arriba, paso por paso, ¿no es cierto? Entonces, tal como hice ahorita. Eso ya. Finalmente, quiero mostrarles otro método para hallar solución a sistemas de ecuaciones, pero en este caso usando determinantes, ¿ya? Y a esto se le llama el método de Cramer. Entonces, método de Cramer, ¿ya? El método de Cramer es, digamos, simplemente usar estas fórmulas para obtener el despeje de su sistema de ecuaciones, ¿ya? En el caso de que tienen tres incógnitas, x, y y z, pues las ecuaciones lucirían de esta forma, ya las fórmulas que deberíamos usar para aplicar el método de Cramer y así despejar el sistema de ecuaciones. Miren, la variable x la van a encontrar si ustedes sacan el determinante de una matriz a la que yo le llamo AX, ya van a ver cuál es, y le dividen para el determinante de la matriz A, donde la matriz A es la que hemos venido trabajando en todos estos videos, ¿sí? Es decir, es la matriz de coeficientes, en pocas, ¿no es cierto? De su sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, la componente o la variable y en este caso la van a obtener si obtienen el determinante, ¿sí? El determinante de una matriz que se va a llamar la matriz AY y le dividen para el determinante de A. Y la componente Z la vamos a hallar si es que nosotros dividimos del determinante de una matriz llamada AZ para el determinante de la matriz A. Ya, ahora, ¿cuál es el AX, el AY y el AZ? ¿Y cómo era el A? Recordemos. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones sobre el que estamos trabajando es el que estoy mostrando aquí. ¿Ya? Y como les digo, la matriz A es la matriz de los coeficientes o números que están multiplicados por nuestras variables de x, y y z en el lado izquierdo de la ecuación. Por lo que, digamos, esta es mi matriz A, como se puede ver aquí. ¿Ya? Entonces les voy a, tal vez aquí, esto a acercar un chance más. Sí, y ya, como ven, la matriz A sería esta, ¿no? Sí, la coeficiente este es 1, el coeficiente este es 3, el coeficiente este es 1, van aquí y así, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿cuál es la matriz AX, ya? Es aquella que se obtiene a través de la matriz A, pero que en vez de, digamos, la primera columna, ¿sí? Van a poner el vector de resultados. Entonces, el número 10 menos 6 y 10 va como primera columna en vez de la primera columna que tenía la matriz A. Entonces, por eso pongo, miren, 10 menos 6, 10. Es 10 menos 6, 10 pongo como primera columna y el resto de columnas, la segunda y la tercera de A, se mantienen, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para obtener la matriz AX a partir de la matriz A, lo que hago es a la primera columna le cambio por este vector, sí, este vector columna, que es el vector de resultados, ¿no es cierto? O por un vector formado por estos elementos en pocas, ¿ya? Si quieren verlo así. Ya, ahora la matriz AY va a ser la matriz A, pero en vez de la segunda columna vamos a tener este vector de resultados, ¿sí? Este vector de resultados, 10 menos 6, 10. Entonces, miren, la matriz A está aquí mismo puesta, pero en vez de tener esta segunda columna, lo que tengo es esto, ¿sí? Que es mi vector de resultados. Y la matriz AZ es la misma columna A, pero, perdón, es la misma matriz A, salvo que en la tercera columna, ¿sí? De la matriz A yo le quito y le cambio, ¿por qué? Por este vector de aquí de resultados, este vector de resultados, de manera que ustedes pueden notar que la matriz AZ es la misma matriz A, solo que va a tener la última columna, el vector de resultados, ¿ya? Ahora, voy a sacar el determinante de cada uno de esos, ¿sí? Para poder aplicar mi fórmula de Cramer, ¿no es cierto? Entonces, primero saquemos el determinante de A, ¿sí? Entonces, para sacar el determinante de A, miren, yo cuento con mi matriz A y lo que voy a hacer es, en general lo que he hecho es avanzar a lo largo de las filas cuando saco los determinantes. En este caso voy a avanzar a lo largo de las columnas para que vean que va a dar el mismo resultado, ¿sí? Y que funciona para obtener el determinante, avanzar por cualquier columna o fila. ¿A qué me refiero con avanzar por cualquier columna o fila? El primer paso para realizar un determinante es fijarse en una fila o una columna. Yo en este caso me fijé en esta columna, la primera columna. Y lo que voy a hacer es avanzar por todos y cada uno de los elementos de esa columna. Entonces tomo este elemento de aquí y lo escribo, ¿no es cierto? Y me pregunto qué signo tiene. Entonces, recuerden el patrón que les dije ya. Sería mismo signo, signo cambiado, mismo signo, signo cambiado, mismo signo, signo cambiado, mismo signo, signo cambiado,
mismo signo. Es decir, que si yo considero alguno de esos, tengo que considerarles con esto, signo igual o signo cambiado, ¿no es cierto? Que acabo de mencionar. Otra forma de saber si es que los números que elegimos tenemos que escribirlos con el mismo signo, signo cambiado, es esto que les digo, ¿no? Que ustedes identifican la fila y la columna donde está el elemento que están considerando, suman esos valores y si es que les da un número par, pues tienen que mantener el signo del número que escogen y si le sale impar, tienen que cambiarle de signo al número que escogen, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, escojo este 1 porque voy a ir a lo largo de esta columna y pongo este número y va con el mismo signo y de ahí tengo que poner dentro de un paréntesis lo que me resulte, el determinante, ¿no es cierto? Dentro del paréntesis va a poner el determinante de la matriz que se ve. Entonces, si yo tapo la primera fila y la primera columna, que es la ubicación donde está este elemento, y la matriz menor que me queda es esta, y de ahí yo saco el determinante, entonces multiplico 2 por menos 2, menos 2 por 2, perdón, me da menos 4 y la multiplicación en diagonal para arriba va a ser menos 1, cambiado de signo me da más 1, ¿sí? Ya. Ahora, si continúo, ¿no es cierto? A lo largo de esta columna el siguiente elemento es este. Y este de aquí, fíjense, está en la segunda fila, primera columna, entonces yo sumo 2 más 1, eso me da 3, y como es un número impar, voy a poner este número, pero cambiado de signo. Sí, y luego abro un paréntesis, y en ese paréntesis adentro que pongo, pues justo el determinante de la matriz que se va a ver cuando yo tape la segunda fila y la